Tengo dos títulos para esta mañana, no me decidí al final por ninguno de los dos. Simplemente los comparto y bueno, después cada uno elige qué título representa más lo que el Señor nos ha hablado en esta mañana. Lo primero que había pensado y lo que le pasé al equipo de adoración era restaurados a imagen de Cristo, ¿no? Que tiene mucho que ver con todos los temas que venimos trabajando durante este año en cada uno de los días domingos. Y después, en la medida que volví a releer el texto, ¿no? Y lo que fui analizando, dije, bueno, otro título podría ser plenamente perdonados, ¿sí? Totalmente perdonados. Sin culpa, sin deudas pendientes, no debemos absolutamente nada, en este caso, a Dios, ¿no? Con todo lo que eso significa. Bien, dicho esto, quisiera que nos tomemos un tiempo antes de participar de la Santa Cena para pensar en las lecturas que hemos hecho en esta mañana y también pensar un poco en la historia de la humanidad, ¿no? Tantos años, miles y miles de años que tenemos como cultura, que tenemos en nuestra historia. Siempre, a lo largo de toda la historia, de toda su historia, el ser humano se ha hecho dos o tres preguntas básicas y esenciales, ¿sí? Que en algún momento a nivel personal también seguramente nosotros nos hemos hecho, en algún momento de nuestra vida. ¿Quiénes somos? ¿Quién no se ha hecho esa pregunta existencial en algún momento crítico de su vida? ¿Qué es el ser humano? ¿Sí? Como especie, como concepto, eh, como género, ¿sí? ¿Quiénes somos nosotros? ¿No? ¿Quién soy yo? Si uno lleva estas preguntas a lo más personal o a lo más individual. A lo largo de la historia el ser humano ha encontrado muchas respuestas para esto, ¿sí? O ha intentado hacer varias respuestas para esto, que seguramente hemos estudiado en la facultad, en la escuela, en la universidad. ¿Cuántas veces se nos dijo que somos animales sociales, animales políticos, ¿sí? Seres simbólicos, ¿no? Con toda esta cuestión del lenguaje, de la cultura, de la historia? Algunos se han animado a decir que somos animales económicos, ¿no? Buen tema para debatir, ¿sí? Buen tema para debatir. Otros dirían que somos animales políticos, ¿sí? Bueno, más últimamente desde las neurociencias, algunos han dicho que somos, suena feo a veces, ¿no? Unidades biopsicosociales. Y algunos agregan la palabra espiritual, ¿sí? Bueno, podríamos estar horas hablando de esto, ¿no? Simplemente lo que yo quiero dar cuenta es que muchas de estos intentos de respuesta son válidos, afirman algo de lo que tiene que ver con nuestra esencia como seres humanos, pero al mismo tiempo son definiciones muy reduccionistas, y esto dicho por cada una de estas personas que confrontan entre sí. No lo digo yo como pastor, sino que los mismos sociólogos dicen, no, pero definir al ser humano como un ser intelectual y está dejando de lado la parte emocional, la parte social, ¿sí? Bueno, y así sucesivamente. A final de cuentas, desde nuestra mirada teológica, nos damos cuenta que a todo esto le falta algo que nos complete como seres humanos. ¿Qué es ese algo? Bueno, ese algo es algo que hemos venido trabajando mucho en este último tiempo, y es que el ser humano desde la caída de Adán y Eva, desde Génesis capítulo 3 en adelante, queda definido por una dualidad que nos constituye a todos y cada uno de nosotros, independientemente de nuestra experiencia de fe, ¿sí? Independientemente de nuestra experiencia de fe. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que la Biblia define que vos y yo, que todos nosotros, al mismo tiempo, somos por un lado imagen y semejanza de Dios, ¿sí? Con todo lo que eso significa, y al mismo tiempo, y sin dejar de ser imagen y semejanza de Dios, aunque hay que aclararlo un poquitito esto, somos seres que como hemos leído hoy, como ha leído Martín, como ha leído Ivonne, estamos atravesados, estamos constituidos por una naturaleza que tiende definitivamente al mal. Y entre estas dos dimensiones, entre estas dos realidades, bueno, transcurre toda nuestra vida a lo largo de nuestra existencia, ¿sí?
¿Qué estamos diciendo con esto? Bueno, estamos diciendo que todo lo bueno que ha desarrollado el ser humano proviene de Dios. Seamos creyentes o no seamos creyentes, ¿sí? Y al mismo tiempo estamos diciendo que todos los seres humanos, por más bien que nos querramos comportar, por más buenitos que seamos, ¿sí? Por más buena letra que hagamos, como decimos a veces acá en Argentina, todos, absolutamente todos, somos seres que estamos atravesados por el pecado. Y acaba de vuelta la misma aclaración, seamos creyentes o no, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la diferencia entre personas de fe y personas que no tienen alguna creencia espiritual en lo que es el judío cristianismo? ¿Sí? Bueno, básicamente es que quienes hemos recibido, como hemos leído en Romanos 5, la justificación por la fe, seguimos siendo seres pecadores, pero hemos sido redimidos, rescatados, liberados por la gracia de Dios. ¿Sí? Y bueno, y a partir de ahí todo se transforma en una aventura de vida totalmente distinta. Somos llamados a crecer en la gracia permanentemente, cotidianamente. Estamos siendo renovados a imagen y semejanza de Cristo, ¿sí? En una nueva renovación espiritual a través de la obra de su Espíritu Santo. Somos llamados a vivir santificando nuestras vidas cotidianamente, pareciéndonos cada día un poquitito más a nuestro Creador, ¿sí? Bueno, y esa es la gran diferencia, entre aquellos que nos definimos como personas espirituales y aquellos que no tienen una creencia en Dios y no han sido justificados por la gracia de Jesucristo. Todos somos imagen y semejanza de Dios. Aquellos que no han sido restaurados mediante la fe, esa imagen y semejanza de Dios está muy rota, muy quebrada, muy eclipsada, ¿sí? Quedan destellos de eso, ¿sí? Obviamente son seres pecadores y nosotros que hemos sido justificados por la gracia de Dios seguimos siendo seres pecadores que permanentemente confesamos nuestras faltas a Dios, dando cuenta, ¿sí? De querer acercarnos a Dios. Y tenemos como gran diferencia que nuestra imagen y semejanza de Dios se va renovando a través de la palabra, a través de la comunión espiritual, a través de los sacramentos, ¿sí? A través de la fe, a través de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y eso es lo que hace toda la diferencia en nuestra vida, ¿sí? Dicho esto, quisiera compartir con ustedes Colosenses 3, que me parece que pone muy en contexto todo esto. Dice Pablo ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza que se va renovando en conocimiento e imagen de su creador. Bueno, en esta nueva naturaleza no hay judío ni no judío, no hay circunciso ni incircunciso, no hay extranjero, inculto, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y está en todos, ¿sí? Y es esto lo que define nuestra identidad y nuestra existencia para aquellos que hemos sido justificados mediante la fe. Cristo está en cada uno de nosotros, Cristo trabaja para santificarnos cotidianamente a cada uno de nosotros y Cristo ha perdonado absolutamente todo en nuestras vidas, ¿sí? Ahora, hay una pregunta que yo quisiera que nos podamos hacer en esta mañana. Hay 2 o 3 preguntas, así a modo confesiones, a modo catecismo, ¿sí? De Westminster. La primera pregunta es, ¿qué significa que somos seres pecadores? Habitualmente no hablamos mucho de esto, quizás, ¿sí? O no le dedicamos todo el tiempo que podríamos dedicarle. Bueno, hoy que vamos a participar del sacramento de la Santa Cena, quisiera que nos hagamos profundamente, como cristianos, como personas de fe, esta pregunta. ¿Qué significa que todos nosotros, por un lado, somos imagen y semejanza de Dios, pero al mismo tiempo somos seres pecadores? ¿Y cómo convivimos con esto? ¿Sí? Y cómo la gracia opera en nosotros en medio de esto. Y la primera respuesta que se me ocurre es ir a las palabras originales, tanto en hebreo como en griego, que designan el concepto de pecado, ¿no? Porque uno puede tener muchas ideas, muchos conceptos. Cuando uno va a la Biblia, bueno, en estos temas, la Biblia es muy concreta, es muy directa, es muy clara, ¿sí?
Hay varias maneras de definir el pecado, quizás nosotros nos quedamos con una, con dos maneras, porque son las que sentimos que más nos identificamos con esa definición. Pero bueno, el concepto es muy profundo y es muy significativo, ¿sí? Hay por lo menos 4 palabras hebreas y por lo menos otras 4 palabras griegas que son las que más se usan. ¿Cuáles son los conceptos? No voy a decir las palabras ahora, si después alguien las quiere me las pide, tengo acá la síntesis, el resumen, ¿sí? Es más, hasta están con las letras hebreas y griegas, si a alguno le gusta trabajar la lingüística. Hay varias definiciones de pecado, ¿sí? La primera tiene que ver con errar al blanco. Errar al blanco. Hay un objetivo en el cual nos proponemos dar, al cual proponemos darle, y la chingamos, permanentemente la tiramos afuera. Tenemos un penal con el arco vacío y la tiramos por arriba del travesaño. Aunque no es una buena metáfora en tiempos de postmundial esto, porque nos trae malos recuerdos, ¿sí? Pero bueno, el concepto más global es este, ¿está bien? El pecado es estar fuera del propósito y de la voluntad de Dios. Y ya si nos quedamos en esto nada más, bueno, esto ya nos involucra a todos, ¿sí? Aparte de esto hay que sumar el pecado como una distorsión moral, ¿sí? Es muy fuerte este concepto en la Biblia. Culpa, delito, ¿sí? Pecado, literalmente pecado. Hay otras palabras que refieren al hecho de cruzar un límite, transgredir una frontera establecida por la ley divina, ¿sí? Pero bueno, yo quisiera que podamos hacer foco en esta palabra griega que es amartía, amartía, que es el pecado como algo constitutivo del ser humano, como algo que está en nuestra esencia, como algo que no tiene que ver simplemente con conductas que hacemos, sino con una estructura esencial que nos configura como seres humanos que permanentemente tenemos que lidiar con esta parte de nuestra naturaleza, ¿sí? Y esto se expresa en distintas conductas, ¿está bien? Y nosotros ponemos siempre el foco en la conducta. Esto está mal, esto está muy mal, esto está recontra mal. Pero en realidad la Biblia pone el foco no en la conducta en sí misma, sino en lo que genera esa conducta, que tiene que ver con nuestra naturaleza, con nuestra esencia, y que nos define como seres pecadores, de lo cual nadie se puede evadir, ¿sí? Nadie se puede evadir. Es más, cuando uno piensa la palabra errar al blanco, bueno, no significa solamente hacer cosas malas, cosas pecaminosas, ¿sí? En este sentido. Significa que a veces lo bueno que podemos hacer no lo hacemos, o que muchas veces entre dos opciones, y no elegimos la mejor, y a lo mejor esa no es tan mala en términos morales, ¿sí? Lo que yo quisiera que pensemos en esta mañana es que el pecado es mucho más que una simple conducta, que podemos observar, que mal hecho, a veces juzgamos en los demás o juzgamos en nosotros mismos, ¿sí? El pecado tiene que ver con una esencia que nos constituye, que define nuestra identidad. Y esto es así hasta el final de los tiempos, hasta la consumación de los tiempos en los cuales vamos a ser completamente redimidos y completamente liberados de esta tendencia a estar fuera de foco con el propósito de Dios para nuestra vida, ¿sí? Yo creo que cuando uno ve el pecado de esta manera, bueno, uno toma conciencia realmente de lo pecador que es. Y es feo esto, ¿no? Suena feo esto. Pero muchas veces pensamos en las cosas que son groseramente malas. Y no pensamos en esos pequeños detalles de nuestra vida, de nuestras decisiones, que hacen que estemos lejos, alejados, fuera del camino que Dios nos propone. Y este es el sentido que tiene, por ejemplo, Isaías 55, ¿no? Cuando lo leemos en detalle y en profundidad. Bueno, el concepto de pecado que se pone acá es que justamente ser humano y Dios estamos en niveles distintos de existencia, en niveles distintos de propósito, en dimensiones muy desfasadas de cómo vemos la vida, cómo vemos a los demás seres humanos, cómo nos vemos a nosotros mismos, cómo percibimos la voluntad de Dios, ¿sí? Y fíjense que dice, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni mis caminos son los caminos de ustedes, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra, ¿no? Bueno, y el concepto que justamente está de manifiesto acá es el concepto de errar al blanco. Tenemos puntos de vista muy distintos entre Dios y nosotros.
Y en la medida que no conectemos con esta realidad, bueno, permanentemente vamos a tomar malas decisiones, nos vamos a equivocar, nos vamos a encaprichar con algunas cuestiones que queremos hacer, ¿sí? Y no vamos a entender que los planes de Dios generalmente son distintos a nuestros planes, infinitamente mejores, ¿sí? Infinitamente mejores, aunque no siempre tomemos conciencia de esto, ¿no? Es más, a veces tomamos conciencia cuando nos damos un golpe, o nos caemos, o nos lastimamos, ¿sí? O la realidad nos muestra, sin lugar a dudas, que nos hemos equivocado en aquellas cosas que hemos elegido, ¿sí? Pero bueno, la realidad es que esto nos define a todos, ¿eh? Por más buenos o por más malos que seamos ante la mirada social o ante la mirada de otro ser humano, ¿sí? Ahora, dicho esto, yo quisiera que pensemos cómo Dios, cómo Jesucristo, cómo el Espíritu de Dios restaura su imagen y semejanza en cada uno de nosotros, ¿sí? Porque el mensaje más importante en esta mañana es esto. Todos sabemos que somos pecadores, ¿sí? Algunos lo vivimos con mucha culpa, otros con poquita culpa. En el otro extremo hay gente que no siente culpa por nada, ¿sí? Bueno, hay cosas por las que deberíamos sentir culpa y hay un montón de cosas por las cuales no deberíamos sentir culpa y sin embargo a veces las sentimos y las sufrimos. ¿Qué dice Romanos 5? Bueno, dice que todos nosotros ya hemos sido justificados mediante la fe en Jesucristo y por lo tanto tenemos paz para con Dios mediante nuestro Señor. ¿Y qué significa esto puntualmente? Bueno, significa que Dios, sabiendo que somos seres pecadores y Dios sabiendo que vamos a seguir pecando permanentemente en nuestra vida, Dios sabiendo eso, nos ve a través de Jesucristo, nos ve a través del sacrificio que Él ha hecho en la cruz, ¿sí? Entregando su cuerpo, derramando su sangre por cada uno de nosotros, nos mira hoy, en esta mañana, y nos dice, mira, sos absolutamente justificado. No debes absolutamente nada. Cristo Jesús dio su vida por todos nosotros y en ese sacrificio perfecto, cuando dice el Evangelio la frase consumado es en la cruz, bueno, literalmente esa frase significa toda deuda ha sido saldada, toda deuda ha sido pagada. Por lo tanto, no necesitamos, ¿sí?, recibir nuevamente un perdón de Dios, porque el perdón de Dios ya nos ha sido dado eternamente hasta la consumación de los tiempos, ¿sí? Estamos siendo en Cristo Jesús plenamente perdonados de todo, de todo. Quizás en esta mañana podríamos pensar, a ver, ¿cuál fue la peor macana que me mandé en mi vida? ¿No? A veces uno se manda muchas macanas. Bueno, eso está perdonado, eso está saldado, ¿sí? Quizás hay personas que no te perdonan. Cristo nos ha perdonado absolutamente todo, ¿sí? Mediante el sacrificio de Cristo somos redimidos y liberados del poder destructivo del pecado. Aquí y ahora, hoy. No tenemos que esperar al más allá, ¿eh? Aquí hoy podemos disfrutar de esto. Mediante la fe en Jesucristo somos justificados por la gracia de Dios. Dios nos declara justos, libre de toda culpa y libre de todo pecado. Mediante el arrepentimiento y la confesión, que es muy importante, de hecho lo hemos hecho en esta mañana, su Espíritu nos santifica cotidianamente y nos guía a toda verdad y a toda santidad. Y de hecho la confesión lo que hace es eso, es nosotros acercarnos a Dios sabiendo que Dios nunca se ha alejado de nosotros, sabiendo que Dios me ha perdonado todo. Yo me acerco al Señor y digo, Señor, en esto estuve mal. Ayúdame a cambiar, a mejorar, sabiendo que tu perdón ya me ha sido dado desde el día en que he sido justificado. No le estoy pidiendo a Dios que me perdone, Dios ya me perdonó. Le estoy pidiendo a Dios que me ayude a poder cambiar esa conducta que yo por mí mismo no puedo cambiar. En la confesión nos ponemos de acuerdo con Dios en conductas que debemos modificar. Dios nos asiste por su Espíritu y nos ayuda
a transformarnos. Dios en la confesión nos recuerda que todos nuestros pecados han sido perdonados para siempre, ¿sí? Y esta salvación, porque la salvación en definitiva es esto, ¿sí? Es vivir el proceso de santificación, tomar conciencia de la justificación que Dios ha hecho de una vez para siempre en nuestras vidas, ¿sí? No es algo que es para dentro de 2 años, 3 años, ¿sí? En el cielo, en el paraíso. No, es algo que ya ha empezado y que hoy todos podemos disfrutar, ¿sí? ¿Qué hacen los sacramentos? ¿Qué hace el sacramento de la Santa Cena? Bueno, justamente recordarnos esto, que la salvación de Dios es aquí ahora, que ya está en marcha, que puedo disfrutar de la paz de Dios, que puedo disfrutar del perdón de Dios. Y es más, yo agregaría un pequeño detalle. Si Dios me ha perdonado todo, absolutamente todo, ¿quién soy yo para no perdonarme a mí mismo aquellas cosas que no me puedo perdonar? Si Dios ya me lo perdonó, ¿sí? Bueno, Dios habilita en ese perdón eterno, infinito, bueno, que yo me pueda perdonar. Y podemos agregar un pie de página, muy conveniente también en la vida en comunidad. Si Dios ya me ha perdonado todo a mí, ¿por qué no puedo perdonar a aquel hermano o aquella hermana que me ha ofendido, que me ha lastimado, que me ha herido, ¿sí? Que no ha estado a la altura de lo que yo esperaba? Bueno, Dios nos perdona a todos para que podamos perdonarnos a nosotros mismos y para que podamos perdonar también a todos los demás, ¿sí? Dice Miqueas capítulo 7, y es impresionante esto. Oración de Miqueas: vuelve a compadecerte de nosotros, Señor. Pon tu pie sobre nuestras maldades y arroja al fondo del mar todos nuestros pecados, ¿sí? Y cuando uno lee el Salmo 103, ¿no? Salmo 103, versículo 9, dice: Dios no sostiene para siempre su querella, ni guarda rencor eternamente con cada uno de nosotros. No nos trata conforme a nuestros pecados, ni nos paga según nuestras iniquidades. Tan grande es su amor por los que le temen, que no es tenerle miedo a Dios, sino tenerle respeto a Dios, como alto es el cielo sobre la tierra. Y esto es espectacular. Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, como lejos del oriente está el occidente. Y si uno va a Hebreos, capítulo 10, versículo 17, fíjense cómo se cumple Miqueas 7 y el Salmo 103 en Hebreos 10. Dice el autor a los Hebreos: y nunca más me acordaré de sus pecados, de nuestras maldades, y puesto que estos han sido perdonados para siempre, ya no hace falta ofrecer otro sacrificio por el pecado. No hay deuda. No debemos nada a nadie, ni siquiera le debemos algo a Dios, con todo lo que eso significa. Dios nos libera de todo eso. Y todo lo que hacemos por Dios y para Dios es por amor, es por gratitud, ¿sí? Es porque realmente queremos estar cerca de aquella persona que nos ama, que nos cuida, que nos ha perdonado, que nos ha liberado y que nunca nos va a pedir que hagamos algo por miedo, por culpa, ¿sí? O por manipular nuestra voluntad para que hagamos su voluntad. Los seres humanos hacemos mucho eso, ¿sí? Y nosotros a veces tendemos a adjudicar a Dios conductas humanas con las cuales hemos vivido mucho tiempo. Bueno, Dios es totalmente distinto, ¿eh? Y acá podemos poner nombres y apellidos, ¿eh? Dios es totalmente distinto a mi papá, a mi mamá, a mi abuelo, a mi abuela, a mi hermano, a mi hermana, a mi jefe, a mi jefa. Dios es alguien totalmente distinto, que me trata como un hijo de Dios, que me respeta y me valora como un hijo de Dios, que me cuida, que me ama eternamente y que nunca me va a pasar una factura pendiente por algún pecado que yo pueda cometer. Está todo absolutamente perdonado, ¿sí? Entonces, cuando uno piensa la vida cristiana de esta manera, bueno, me parece que es muy interesante lo que dice Pablo en Romanos, ¿no? No hay ninguna condenación para todos aquellos que estamos en Cristo Jesús. Podemos vivir la espiritualidad sin culpa, sin temor, sin miedo a que Dios me abandone, que muchas veces sentimos eso,
Si no me porto bien, si no hago esto, si no hago aquello, Dios se aleja de mí, Dios deja de cuidarme, Dios me castiga, ¿no? Bueno, nada que ver, nada, pero nada que ver. En todo caso, Dios se acerca e intenta rescatarme, e intenta cuidarme, e intenta ponerme límites saludables para mi vida, aunque yo no los vea muchas veces de esa manera. También tenemos la certeza que en Cristo tenemos todo lo necesario para vivir. La Santa Cena nos recuerda que Dios, a través de Jesucristo, dio su vida por nosotros. Y también Romanos 8 dice que si Dios nos ha dado a Cristo en sacrificio supremo por nuestra vida, ¿cómo no nos va a dar todas aquellas cosas que son esenciales para nuestra vida? No nos va a dar aquello que no necesitamos, pero aquello que es esencial para nuestra vida, este sacramento nos recuerda que así como en Cristo tenemos perdón eterno y vida eterna, bueno, todo aquello que es esencial para nuestra vida está ahí esperándonos para que en fe en Dios y en esperanza en Dios podamos tomar posesión de esa herencia espiritual que Dios nos ha dado. Y por último, Dios permanentemente nos santifica y nos perfecciona día a día. Seguimos pecando, seguimos siendo seres pecadores. Ahora la diferencia es que cuando confesamos a Dios nuestras faltas, Dios trabaja personalmente en nosotros para cuidarnos, para restaurarnos, para restablecernos, ¿sí? Para recordarnos que todos nuestros pecados han sido perdonados en Cristo Jesús y que nadie, absolutamente nadie, puede juzgar lo que ya ha sido juzgado en la cruz de Jesucristo, en su sangre derramada y en su vida dada por cada uno de nosotros. Dice en Miqueas 7, y es tremendo esto, ¿no? ¿Qué Dios hay como tú que perdone la maldad y pase por alto el delito del remanente de su heredad? No estarás enojado para siempre, porque tu mayor placer es amar. El mayor placer de Dios no es juzgar, no es castigarnos, ¿sí? No es limitarnos, sino es cuidarnos en amor cotidianamente. Lo que más ama a Dios es amarnos a cada uno de nosotros. Y el Salmo 103, preparándonos también un poco para el tiempo de la Santa Cena que vamos a compartir ahora, dice: alaba, alma mía, al Señor, alabe todo mi ser su santo nombre. Alaba, alma mía, al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios, ¿sí? Y qué bueno sería en esta mañana que recordemos en este tiempo de preparación para la Santa Cena todas las bendiciones que hemos recibido de parte de nuestro Dios. Dice el versículo 3, Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Él rescata tu vida del sepulcro y te corona de gran amor y misericordia. Él colma de bienes tu vida y tu juventud, tu salud, tu vida se renueva permanentemente, cotidianamente. Esta es la realidad de la salvación en Cristo Jesús en cada uno de nosotros. Como venimos charlando hace varios domingos, porque me gusta conectar un poquitito todo con todo, volvemos a la pregunta inicial, a cómo iniciamos este diálogo, esta charla. ¿Quiénes somos? ¿Qué es el ser humano? ¿Qué nos define esencialmente como personas? Bueno, básicamente que somos seres que cada día en fe y en esperanza nos parecemos un poquitito más a Dios mediante la fe en Jesucristo, ¿sí? No mucho, un poquitito que nos vayamos pareciendo cada día más a Dios. Bueno, eso va a ser una gran diferencia en nuestra vida, en nuestro país, en nuestra familia, en este mundo tan conflictivo que vemos cotidianamente. Como dijimos el otro día, somos poesía de Dios, somos el mejor poema de Dios, somos la mayor obra de arte de Dios. Si bien seguimos siendo pecadores, Dios nos restaura su misma imagen. Dios nos redimió, nos liberó del poder de las tinieblas, nos liberó del poder del pecado, y mediante el sacrificio de su Hijo Jesucristo, hoy podemos disfrutar plenamente de su perdón, de su gracia, de su plenitud
y de su eterno amor en cada una de nuestras vidas. Y podemos decir que esto es palabra de Dios. Lo hemos leído en un montón de textos en esta mañana. El amor eterno de Dios nos acompaña, nos cuida, nos ha perdonado absolutamente todo y de este modo nos hace aptos para poder participar del pan, de la copa, que representan el sacrificio de Cristo por cada uno de nosotros. Vamos a tomarnos un tiempo personal para orar, mientras le pido al equipo de adoración si se puede acercar aquí adelante. Y en esa confianza que tenemos con Dios, recibimos el perdón de Dios, nos liberamos de toda conciencia de culpa que podamos tener en esta mañana e invocamos el poder del Espíritu Santo en nuestra vida para que seamos renovados mediante este sacramento, mediante la palabra, mediante su Espíritu y mediante la comunión unos con otros. Amén.